Hoy es miércoles 3 de julio de 2024. Tenemos una jornada de la Comisión de Derecho Individual a cargo de su director, Sergio Arce. Nos acompaña Tomás Rodríguez Aló y Esteban Diego Albuquerque. Le cedo la palabra al doctor Arce, que va a hacer la presentación formal. Espero le sea muy útil a todos porque esto es realmente muy importante para todos nosotros, los que hace tiempo que ejercemos y los que están recién arrancando. Sergio, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a vos, Facundo, a Facundo Castro, a Nahuel Altieri, a Agustina Elías, ahí veo también a María Soledad Mato, a todos los integrantes, directores y autoridades de ADF. Eh, Esta charla realmente creo yo que es muy importante. Es muy importante primero porque, como todos sabemos, han cambiado las reglas del derecho del trabajo. Todavía no, pero ya están, es inminente la publicación o la entrada en vigencia de la reforma laboral en la ley de bases, con lo cual me parece importante para todos los abogados laboralistas, para los que hace tiempo que estamos en esta rama del derecho y que nos apasiona, nos gusta el derecho del trabajo, y que tenemos la cabeza estructurada de alguna manera para hacer los reclamos, no digo de manera automática, pero ya con las reglas de juego que veníamos teniendo, eh, y que hoy han cambiado, o por lo menos la manera en que vamos a hacer los reclamos eh, cambia, la manera de pedir, la manera de reclamar, y por supuesto para los nobles colegas o los nobles abogados, o quienes quieran incursionar en el derecho del trabajo, esta es una charla que es súper importante. Como bien saben, hablar de despidos y de intercambio telegráfico, y más con la aprobación de una ley bases que ha cambiado o que viene a modificar primero el régimen indemnizatorio, la derogación de las indemnizaciones agravadas de la ley 24013 para ausencia o deficiencia registral, el artículo 1 también que nos habla de la sanción o la reparación del daño que produce la ausencia o deficiencia registral. El artículo 2 también se deroga respecto a la sanción por la pago fuera de término de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, la indemnización del artículo 80. El cambio no solo en cuanto a la reparación de este daño innegable que genera la ausencia o la deficiencia registral, sino también el cambio en cuanto a la imputación de responsabilidad respecto de la registración y de las sanciones. ¿Por qué digo esto? Pensemos que la reforma también trae una modificación que creo yo que va en contra no solo de principios del derecho del trabajo, sino los principios básicos de todo contrato, que es el de la realidad, y el de los sujetos del contrato de trabajo, es decir, permitir o convalidar la registración efectuada por un tercero, que es lo que propicia la reforma de la ley bases. Realmente viene también a traer una afectación a la posible injuria de un trabajador ante decir, bueno, me está registrando X persona, pero no es mi empleador, sino que mi fuerza de trabajo se incorpora a la organización ajena de tal otra persona. Hay una intermediación, una interposición. Bueno, esto a través de la ley base en principio quedaría interceptado, sin perjuicio, por supuesto, que sigue vigente el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, sin perjuicio de que sigue vigente el concepto de lo que es el empleador, el concepto de lo que es trabajador, el concepto de lo que es empresa. Es decir, que tenemos instrumentos y tenemos herramientas para hacer los reclamos. Por supuesto, la eliminación de la reparación por ausencia de deficiencia registral no elimina el daño, sino que simplemente elimina esta tarifación, esta tarifa transaccional que de alguna manera, entiendo yo, va a ser o puede ser tomada como un piso respecto del quantum a una eventual reparación que podamos hacer, a eventual pedido de reparación que podamos hacer, sin perjuicio de las inconstitucionalidades. Por eso digo, estas charlas me parecen fundamentales y creo que de acá en adelante
todos los encuentros que tengamos los abogados van a ser importantes, fundamentales, porque de cada uno que dé una opinión podemos sacar y podemos ir construyendo la nueva forma de reclamar la reparación. Ya será la reparación por el Código Civil, será plantear como hay artículos que se plantea el tema de la discriminación entre un trabajador registrado y otro no registrado, distintas posibilidades de reclamo. Por eso, bueno, festejo hoy la reunión y el encuentro de ADF. Y para hablar de despido e intercambio telegráfico, tenemos a los colegas, al doctor Esteban de Alburquerque, ¿sí? Soy jurista, el doctor es abogado laboralista, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y es director de la Academia de Juristas, es youtuber, realmente un abogado muy preparado en derecho laboral y que da gusto escucharlo, al igual que Tomás Rodríguez Saló. El doctor también es profesor, es abogado laboralista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, los dos con amplia experiencia en lo práctico. Así que bueno, vamos a escucharlos, a hablar de despidos, a hablar de intercambio telegráfico, hablar también de la reforma, hablar qué pasa por ahí con el periodo de prueba, porque pensemos que, digo esto y los dejo, la reducción del régimen indemnizatorio viene por la 2403, la 25323, la 25345, sino que también, por ejemplo, cuando hablamos del periodo de prueba, al ampliar el periodo de prueba, ponemos o subimos la base o subimos el piso de antigüedad mínima requerida para el 245, con lo cual ahí facilitamos los contratos temporales y creo yo que sin dudas este es el objetivo de la reforma, la facilidad de salida, la posibilidad de salida, la inestabilidad en el contrato de trabajo, porque pensemos hoy, hablando de intercambio telegráfico, despido, ¿qué trabajador va a mandar una carta documento o un reclamo por horas extras, por diferencia de categoría, si está vigente la relación laboral, si hay un marco de dación de tareas? Es impensado. Es decir, ¿por qué? Pues ya, de hecho, la hiposuficiencia del contrato de trabajo se ve en ese marco. Bueno, y hoy más todavía, es decir, cuanto más inestable sea el contrato de trabajo, cuanto más inestabilidad haya, cuanto se propicie sin perjuicio del artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, del contrato por tiempo indeterminado como principio general, cuanto más se propicien los contratos por tiempo determinado, los contratos precarios, los contratos con pocos derechos, lo que va a pasar va a ser esto, que vamos a tener un trabajador más sumido en la hiposuficiencia y un empleador más empoderado y con más posibilidad de facilidad de salida. Y esto también desfinancia el sistema de seguridad social y de alguna manera no beneficia a nadie, ni a los trabajadores, ni al sistema, ni al sistema de salud, ni a los sindicatos. Realmente es una reforma peyorativa. Simplemente quería decir estas palabras antes de comenzar. Y bueno, Tomás, te dejo en la palabra, después va a hablar Esteban, y las preguntas van a estar al final, así podemos escuchar atentamente la disertación tanto de Tomás como de Esteban. Bueno, muchas gracias a los dos y los dejo con Tomás y Esteban. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Sergio, por tu introducción y por supuesto a las autoridades de abogados por permitirme hoy estar aquí hablando con todos ustedes. Me parece interesante, recogiendo un poco las palabras de Sergio, compartirles una reflexión que me nace respecto a esta reforma peyorativa que ha sufrido la legislación laboral. Entiendo que la primera batalla que nosotros los laboralistas tenemos que enfrentar es una batalla comunicacional. ¿A qué me refiero con esto? A que ningún trabajador o trabajadora va a ir a consultarnos a nuestros estudios si creen que ya han perdido todo derecho a hacer un reclamo. Y la realidad es que hay una catarata mediática que hace entender a quien, por supuesto, carece de herramientas técnicas para comprender el derecho laboral, de que ya no puede hacer un reclamo y me parece que esas versiones se van a terminar instalando en los establecimientos si es que los abogados laboralistas no tenemos la lucidez de comunicarle esto a nuestros clientes, hacer saber que
tienen derecho a una indemnización por despido, en el supuesto de que se los despida sin una justa causa. También analizar nosotros los abogados prudentemente que si bien se han derogado la cuantificación de determinadas sanciones que agravaban la situación de despido en supuestos de irregularidades registrales, lo cierto es que en pureza técnica todas estas sanciones, la de 24013 o el artículo 1 de la 25323, son sanciones que en pureza técnica son daño punitivo y la derogación solo le quita normativa a la cuantificación del ilícito contractual, pero no deja de ser una conducta reprochable. La ley en ningún momento dice que está bien tener trabajadores por fuera de registración, en ningún momento dice que es saludable despedir inventando una causal y elevar o prolongar el cobro de un crédito alimentario durante años. Y me parece que ahí vamos a tener los abogados y las abogadas que articular nuevos argumentos para poder darle otro marco o otra cara a lo que en su momento el legislador tarifó, pues indudablemente son conductas reprochables que merecen una acción, y creo que ninguno de nosotros puede soslayar que un trabajador que está fuera de registro y que carece de obra social, protección contra riesgo de trabajo, que no puede gozar de derechos sindicales, que no tiene un recibo de sueldo para salir a alquilar, ante una situación de despido, naturalmente ese trabajador sufrió un perjuicio superior y merece, por lo menos a mi juicio y de la mayoría de colegas con los que he tratado, una sanción superior. Dicho esta pequeña reflexión, y siendo que cuento con un acotado tiempo para poder hablar de despido, me pareció interesante abordar la temática teniendo en cuenta eh, las cuestiones prácticas. Me parece que todos medianamente ya debemos tener una línea de lo que es un despido directo o un despido indirecto, y de no ser así, muy brevemente lo voy a explicar. Cualquiera de las partes dentro de un contrato de trabajo, trabajador, empleador, puede hacer denuncia del contrato de trabajo si existe un incumplimiento que revista tal gravedad que no consienta la prosecución del vínculo. Cuando el despido se produce por decisión del empleador, se trata de un despido directo, y cuando se produce por decisión del trabajador, quien se considera toca en situación de despido, se denomina despido indirecto. De hecho, esta primera aclaración, y yendo a los supuestos de despidos decididos por el empleador, quien es el que toma la decisión rupturista de fracturar ese contrato de trabajo, hay un artículo que es central sobre el cual hay profusa jurisprudencia, y es un error que me parece que es muy común en, en las personas que se inician en esta disciplina, y es no prestarle suficiente atención a los recaudos y a las formalidades que exige el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo obliga a que el trabajador conozca desde el comienzo de su cesantía las razones por las cuales se lo despide. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador, en la comunicación rescisoria, debe explicar de forma clara y precisa las razones que impiden la ejecución o la continuidad de ese contrato de trabajo. Esa no puede ser una comunicación vaga e imprecisa. Tiene que ser clara, concreta. El trabajador no tiene que quedarle claro la razón por la cual se lo despidió, ya que si no se cumple con este mandato que impone la ley, el despido, más allá de la cuestión de hecho que motivara la ruptura, si no está explicado de manera adecuada, después eso no se puede corregir al momento de contestar la demanda, porque hay un principio rector que es el principio de la invariabilidad de la tal rescisoria. No se puede el día de mañana, si uno cometió un error en esa comunicación, repararlo. Y es algo que me parece que tienen que tener en cuenta de los dos lados, porque si ustedes saben leer cuando viene un trabajador que es despedido y ustedes ven que la carta documento mediante la cual se lo despide es vaga, imprecisa, no tiene datos que permitan conocer efectivamente por qué fue despedido, el trabajador no tiene forma de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, porque no sabe, en definitiva, qué le están imputando. Entonces, de eso se tienen que agarrar, y lo tienen que saber al momento de que contestan, que rechazan ese despido, más que nada para que la otra parte también, al momento, porque es decir simplemente rechazo, niego, como se ve mucho,
yo creo que tenemos que ser un poco más creativos, ir un poquito más allá, ya que el que recibe generalmente esa carta de documento es el empleador, y si la lee o la lee alguien de administración, dice, pucha, pará, acá hay una situación que por ahí hace que sea más fácil el día de mañana procurar una solución conciliatoria. Entonces, yo creo que es muy interesante prestarle particular atención a esto. El intercambio telegráfico es el esqueleto de cualquier acción judicial. Y ahí se establecen pautas que después no se pueden modificar. Entonces, sugiero que le presten particular atención al texto del artículo 243. Les sugiero también, si quieren buscar casos puntuales, busquen los boletines de jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que dan casos muy claros, en los cuales uno puede advertir diversos supuestos en los cuales no se hace lugar a la demanda, soslayando la cuestión que motivó, la situación de hecho que motivó la desvinculación, sino estrictamente por la cuestión formal. Ahora voy a pasar a hablar del artículo que le sigue, el artículo que trata el despido por abandono de trabajo. Aquí también yo veo en la práctica que se dan muchas situaciones que por ahí por falta de conocimiento de la interpretación de la norma se cometen errores que se pueden evitar, o que ustedes, si están del lado del trabajador, los pueden advertir para capitalizarlos y del mismo modo que hice esta aclaración respecto al 243, receptarlos y al momento que tienen que contestar esa carta de documento de despido, ponerlo arriba de la mesa de que no se cumplió con tal o cual recaudo. El artículo 244 habla específicamente del abandono de trabajo y establece que como acto de incumplimiento se podrá configurar previa constitución en mora al trabajador mediante intimación hecha de forma fehaciente para que se reintegre trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. Si leen el texto advertirán que la ley no dice un plazo, no otorga un plazo específico. Lo que dice es por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. Cada contrato de trabajo es un mundo. Ahora bien, la jurisprudencia de forma pacífica, tanto de los tribunales de la Justicia Nacional de Trabajo como en la provincia de Buenos Aires, han interpretado que ese plazo no puede ser inferior al de 48 horas, por aplicación remitiéndose, por analogía, al artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y eso es muy importante, porque a veces el empleador, ansioso por querer aprovechar una situación de querer desvincular a un trabajador que faltó una o dos veces, se manda por ahí y es un error que ustedes cuando defienden a un trabajador les sugiero que lo capitalicen y que lo pongan en manifiesto en el intercambio. Hago particular hincapié con esto porque es algo que a mí me ha servido para conciliar, porque el simple rechazo, la verdad me parece que uno puede ahí ponerse un poquito más profundo y sentar las bases de lo que va a ser el posible reclamo. Quien reciba esa carta de documento diga, pucha, yo me voy a enfrentar a esto, y que tenga claro de que hay una situación jurídica que por ahí no fue planteada de forma adecuada y que eso sella su suerte adversa al día de mañana para el planteo que se le vaya a hacer. En cuanto a voy a repetirme, hacer una aclaración importante, porque es algo que me pasó, de hecho, hace muy poquitos días respecto a la comunicación del despido. Lo que dice la ley respecto de la comunicación del despido es que debe efectuarse por escrito. Se estila, por supuesto, hacer carta documento, pero no es un requisito que obsta a su validez. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede comunicar por escrito, se puede comunicar por acta notarial, se puede, por supuesto, mediante carta documento, que es lo más aconsejable en la mayoría de los casos, pero también que es un dato que omití cuando hablé de la comunicación del 243 y me pareció interesante incorporar. Hablando de la indemnización por antigüedad, que todos la conocemos, que prevé un sueldo por año o fracción superior a 3 meses, se incorpora con las modificaciones de la ley bases una diferencia respecto a los trabajadores remunerados a comisión. Hay un plenario de la capital federal, Soto de Capas, y por ahí no me acuerdo del fallo, si Diego o Esteban, perdón, o
o Sergio lo tienen claro cuál era el fallo, yo no me lo acuerdo, creo que era Soto de Capa, que prevé que se toma la mejor remuneración, no se toma el promedio. Y aquí la ley viene a cambiar eso y a poner que los trabajadores remunerados se aplicará el promedio de los últimos 6 meses. Bien. Agrega también la ley un agravamiento indemnizatorio por despido motivado por acto discriminatorio y prevé determinados supuestos que constituirían un acto discriminatorio que permitiría al trabajador o trabajadora hacerse acreedora de un monto equivalente al 50% de la sanción de la indemnización establecida por antigüedad en el artículo 245. Según la gravedad de los hechos, esto puede aumentarse incluso hasta el 100%. Aquí hay un dato de color que yo advertí al momento de revisar la ley, es que da determinadas pautas específicas de lo que sería un acto de discriminación, y una parte del sector académico ya ha anticipado que la deficiencia de registración de un contrato de trabajo también constituiría un supuesto de discriminación, así que esa sería otra veta por la cual uno podría ingresar para aumentar el quantum del reclamo que uno pretenda impetrar. Bien, no hay modificaciones respecto a la ley de bases en cuanto al artículo 247, que habla de los casos de extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Este es un artículo que realmente está en la ley por una cuestión, les diría, hasta decorativa, porque en la práctica es prácticamente imposible de implementar. Para poder aducir que una empresa despide a su personal por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, tiene que acogerse a un procedimiento administrativo que se denomina procedimiento preventivo de crisis, y tiene que acogerse todo un procedimiento para el cual la autoridad administrativa del trabajo tendría que admitir esta causa. Pero lo cierto es que en la práctica no se da. El único, en su momento, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, a quien yo le pregunté si conoce algún fallo en el cual se haya admitido el 247, es decir, la extinción del contrato pagando el 50% de las indemnizaciones por despido, y me dijo que él una vez vio un fallo de hace 35 años, de cuando salieron las computadoras por los mecanógrafos, pero la realidad es que si ustedes buscan jurisprudencia no lo van a encontrar. Y si ven un despido, un trabajador que lo despiden, ustedes reciben una carta documento en que despiden al trabajador por falta de trabajo o fuerza mayor no imputable al empleador o por el motivo que fuera, ustedes tendrán que alegar que la falta de trabajo o disminución es parte del riesgo que tiene el empresario y no corresponde que se lo traslade al trabajador. Entonces, eso es lo que debieran responder a esa carta documento, de forma tal de también sellar la suerte adversa de ese planteo. La realidad es que el empleador, porque esté pasando o atravesando una situación financiera compleja, que hoy es la realidad de la abrumadora mayoría de las empresas, salvo excepciones muy puntuales, hoy la industria realmente está sufriendo y muchísimo con el producto de las medidas que se están implementando, no pueden aducir esta causal, o si lo hacen, lo más factible, o les diría lo que va a pasar, es que van a ser condenados a pagar el 100% de indemnizaciones. Hay una causal de extinción, que ya no estamos hablando de despido, pero me parece interesante como para poder hablar un poquito de todo, que es la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Es decir, que las partes por mutuo acuerdo pueden extinguir el contrato de trabajo, y este acto debiera formalizarse mediante escritura o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. La interpretación doctrinaria de esto es que es poco probable que trabajador y empleador justo se encuentren en un pasillo y coincidan al unísono: quiero que deje de trabajar y yo quiero dejar de trabajar. La realidad es que en muchos casos se dan en supuestos en que la empresa quiere reducir personal o quiere negociar con el trabajador una modalidad de extinción sin tomar
sin recurrir al despido, es decir, instrumentarlo mediante un acuerdo que debe cumplir con estas solemnidades, es decir, repito, por escritura pública o ante la autoridad judicial. Sergio, me parece, decía Sergio Arce, quiere ingresar. Listo, ahí lo sumé. Perfecto. Bien. En estos casos es importante también tener en cuenta que la ley Bases incorpora al artículo 245, el que da tratamiento a la indemnización por antigüedad, que la posibilidad de introducir un fondo de cese laboral como el que tiene la construcción, que no solamente se daría para los casos de despido, sino también para los casos en los cuales se pacte una gratificación por la extinción del contrato por mutuo acuerdo, lo cual es un poco llamativo, y yo creo que la finalidad del legislador en todos los casos es negociar a la baja. ¿Qué quiere decir? Bajarle el precio al costo del despido, bajarle el precio al derecho que tiene el trabajador o trabajadora de poder ejercitar sus derechos, y me parece que como abogados tratar de poner lo más creativos posibles y estudiar, ir a las bases de, de quienes fueron los padres de nuestras disciplinas, de nuestra disciplina, y tratar de darle batalla en los tribunales, porque jueces, yo tengo plena fe de que va a haber jueces que van a receptar nuestros reclamos, que van a hacer la misma interpretación que tenemos muchos de que esta reforma colisiona directamente con el principio de progresividad, que atenta contra inveterada doctrina de la Corte respecto a que el trabajador es un sujeto de preferente tutela y merece una, una malla protectoria que debiera otorgarle las leyes, y aquí se las viene a quitar, desprotegiendo específicamente a los trabajadores más vulnerables, a los trabajadores que no están registrados. Me parece que tenemos que, como dije al principio, hacer un esfuerzo para mejorar la comunicación, para decirle a nuestros clientes: miren que se puede reclamar, no se dejen pasar por arriba creyendo de que ahora que está mi ley, que salió esta ley, se terminaron los derechos, porque es la creencia de mucha gente. No cuesta nada hacer un difundido, no cuesta nada hablarlo con sus clientes cuando están en una vista de causa, comentarlo a los testigos: miren que las cosas siguen así, aparte de que se pueden agarrar a algún cliente. Me parece que es muy importante ponerlo arriba de la mesa y tenerlo presente para que nuestra disciplina siga siendo eh, ejercida en los tribunales y que siguen existiendo reclamos, que nosotros, por supuesto, tengamos nuestro trabajo. Bueno, le cedo la palabra a Esteban, no me quiero elongar más de lo previsto. Muchas gracias a todos por escucharme, y después, bueno, quedo atento a las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Estimadísimo, un gusto compartir el piso con vos. También agradecerle a ADF, a las autoridades que hacen un montonazo por nuestra profesión. Estoy muy contento de estar acá para aportar mi granito de arena. Como dijo el doctor, mi idea es un poco hablar de actualidad. Sin embargo, como siempre, me gusta dar herramientas prácticas para que todos estén atentos respecto a todas las injerencias que hace el intercambio telegráfico. Y algo que tenía preparado. Ahí está. Si ven en el chat, les acabo de pasar 3 links. Un link es un acceso a un curso gratuito de intercambio telegráfico, que si conté bien tiene más de 7 horas. En este curso repaso paso a paso el despido directo, muchas injerencias que tienen que ver con el 243 que vimos recién, injerencias respecto al abandono de trabajo, injerencias respecto al despido indirecto, respecto al ius variandi, respecto a normas especiales como cómo hacer un intercambio telegráfico en los términos del 132 bis, en los términos del artículo 2 de la 25323, cómo intimar en los términos de la 24013, cómo intimar en los términos del artículo 80, qué pasa si mandamos una carta documento a un domicilio inexistente, qué dice la ley argentina respecto a todos estos institutos. Y este archivo es totalmente gratuito y lo pueden ver cuando quieran. Paralelamente, mi idea era hablar de actualidad.
y yo ni bien salió hace 4 meses los fallos que frenaban la justicia, los fallos que frenaban la vigencia del DNU 7023, hice un video de 2 horas que también les recomiendo que vean respecto a cómo recomiendo yo que se actúe en el intercambio telegráfico en referencia a toda esta normativa. Porque tanto el DNU 7023 como la ley bases derogan un montón de las normas que todos los laboralistas usamos hace años. Por ejemplo, el 132 bis, el artículo 2 de la 25323, la 24013 entera, artículo 80 e incluso otras normas como, no sé, la norma que penaliza el trabajo no registrado en el Estatuto de Casas Particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Paralelamente también se trata de introducir la posibilidad de un fondo de cese laboral, eliminando la indemnización 245. Entonces tenemos muchísimas cosas que hablar en la clase de hoy, básicamente. Y el tiempo es tirano, así que quería hacer como un resumen de argumentos claves que yo pienso y que les plasmé en el otro link que les pasé, que es un modelo de intercambio telegráfico. La idea es que vamos a, como le decía recién al doctor, fingir demencia. O sea, yo voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Voy a actuar igual que antes de la reforma del DNU y voy a actuar igual antes de la ley bases. Pero voy a hacer ciertos planteos que vamos a ver ahora, que tienen que ver con la inaplicabilidad de la norma a través de distintos fundamentos jurídicos y subsidiariamente la inconstitucionalidad de la norma y subsidiariamente la reparación plena. Y eso es lo que voy a tratar de hablar en los próximos minutos para que tengamos una idea de cuáles serían los planteos. Denme un segundo que lo abro. Acá está, perfecto. Entonces, ¿cuál es mi idea? Cuando nosotros estábamos hablando del DNU 7023, mi planteo era, primero que nada, esto es inaplicable en los términos del artículo 7 del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación. Porque ustedes saben que cuando hablamos de las normas, siempre hay un límite temporal, hay una eficacia temporal del ámbito temporal de las normas. Entonces, si leemos el artículo 7, vemos que el principio es la aplicación inmediata de la ley, incluso para las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Esto en castellano lo que significa es que si yo tengo un contrato, o sea, una relación o una situación jurídica existente, y eso produce una consecuencia, lo que tenemos que ver es cuándo se produce esa consecuencia, y en base a esa fecha vamos a saber cuál es la ley aplicable. Entonces, para muchos, de acuerdo al principio de modernidad de la ley, de la aplicación inmediata de la ley, lo que vamos a ver es, ¿qué estamos hablando? ¿De las indemnizaciones? Bueno, ¿cuándo se extinguió el vínculo? Si se extinguió el vínculo antes de la entrada en vigencia del DNU, no hay duda que no se aplica el DNU. Si el vínculo se extinguió antes de la aplicación de la ley bases, no hay duda que no se aplica la ley bases. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al artículo 7. Ahora, el debate empieza en qué pasa si el trabajador empezó a trabajar antes de que el DNU o la ley bases esté vigente y lo despiden después. O sea que la vigencia del contrato de trabajo está vigente durante mucho tiempo y durante ese mucho tiempo hay 2 normas en colación. Esto en detalle respecto al DNU lo explico en este video de 2 horas que les recomendé que vean. Pero a grandes rasgos tenemos distintas interpretaciones. Desde el punto de vista del Código Civil, muchos me van a decir que como la relación está vigente y el vínculo se extinguió con fecha posterior, deberíamos aplicar la norma de manera inmediata. Entonces, muchos juristas van a decir, bueno, si vos empezaste a trabajar hace 10 años, pero te despiden después de que la ley bases está vigente, por ejemplo, se te va a aplicar la ley bases a los efectos que no estaban consumados, por ejemplo, al pago de las indemnizaciones.
Pero para todos los efectos que ya se consumaron, digamos, como, no sé, la celebración del contrato de trabajo, etcétera, etcétera, se aplica la ley vieja, digamos. ¿Cuál es la excepción a esto? Que nos establece el mismo Código Civil sin salir del derecho laboral. El tercer párrafo del artículo 7 dice: las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción a las normas más favorables al consumidor. Para esto tenemos que recordar la diferencia entre la norma supletoria y la norma imperativa. Nosotros en derecho laboral tenemos una especie de dualidad, porque la norma laboral tiene orden público a la baja, pero carácter supletorio a la alza. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que como mínimo el empleador, no sé, me tiene que dar X días de vacaciones, pero si quiere darme más, me puede dar más. Como mínimo me tiene que pagar el salario de la escala salarial. Para la baja funciona el orden público laboral. Si me paga de menos, eso de menos que me está pagando es nulo y se reemplaza por el orden público laboral. Pero si me quiere pagar de más, lo puede hacer. Entonces, muchos sostenemos que el carácter de las normas laborales no es supletorio o imperativo, es las dos cosas. Partiendo de esa base, sin salir del Código Civil del artículo 7, como podemos considerar que la ley bases es una nueva ley supletoria, podríamos indicar que, como el contrato estaba en curso, no es aplicable la nueva normativa. Esto es muy lindo, pero no es lo que piensa la jurisprudencia laboralista hegemónica o conservadora o históricamente hablando. De hecho, hay un artículo muy importante donde se los preparé. Vamos a buscarlo. Denme un segundo. Uy, se me cerraron todas las ventanas. Bueno, ahora lo busco y se los paso. Pero básicamente ahí está. Héctor Guisado, la regla de la condición más beneficiosa de derecho del trabajo del 2007, básicamente. Ahora les paso todo por escrito. En este artículo, que si no saben, yo tengo un video que habla de esta regla muy importante del derecho laboral, que es la subsistencia de la condición más beneficiosa, que es una regla del derecho al trabajo que se desprende del principio protectorio. Los juristas debaten qué pasa si tenemos la ley A y de repente viene la ley B. ¿Qué pasa con la condición? ¿Persiste, subsiste la condición más beneficiosa o la ley nueva puede empeorar las condiciones del contrato de trabajo? Esto es algo que se discute hace mucho tiempo. Y para aplicar esta regla tenemos que entender que estamos saliendo de la órbita del derecho laboral. Perdón, que estamos saliendo de la órbita del derecho civil. Estamos entrando en un derecho especial donde se entiende que el trabajador es un sujeto preferente de tutela constitucional, donde se entiende que si dejamos a las partes en libertad y en igualdad, el empleador básicamente puede aprovecharse de esa condición frente al trabajador. Y básicamente, la interpretación clásica de esta técnica que se desprende del principio protectorio es que hay que separar tres escenarios distintos. ¿Qué pasa si viene una ley A y aparece la ley B? ¿Qué pasa si viene el convenio colectivo A y aparece el convenio colectivo B? ¿Y qué pasa si hay una condición del contrato de trabajo de carácter supletorio, o sea, que se fija por encima? Yo fijo mi contrato de trabajo y digo, voy a tener 100 días de vacaciones al año. ¿Qué pasa si después se trata de modificar eso? Si se puede o si subsiste la condición más beneficiosa. En los términos de la doctrina no sé qué palabra usar, pero la más enseñada, o la de Guisado, por ejemplo, la única forma en la que subsiste la condición más beneficiosa es en el tercer caso, cuando hablamos de cuestiones que se pactan en el contrato de trabajo, pero no cuando una ley reemplaza a la otra. Para Guisado, por ejemplo, cuando viene una ley nueva, aunque sea más perjudicial para el trabajador, tiene los efectos de la aplicación inmediata. Entonces, dependiendo de qué lado de la biblioteca estemos, vamos a
argumentar distintas cosas para defender o atacar la aplicación de una norma. Para mí no hay dudas que en principio, en los términos del artículo 7, si el vínculo se extinguió antes, si el juicio está en trámite, la ley bases no sería aplicable. ¿Puede haber excepciones a esto? Y sí, desgraciadamente sí. ¿Cuáles? No sé, a mí se me ocurre que, como el artículo 7 permite la aplicación retroactiva de la norma, salvo que se esté vulnerando un derecho constitucional, y esto lo dice el mismo artículo 7, en esos casos podríamos encontrarnos un juez que diga, la ley de blanqueo, que te permite registrar 60 meses para atrás, 5 meses para atrás, puede ser que te la traten de aplicar en un caso en concreto. Entonces va a haber mucha lucha. Ahí que vamos a tener que sostener los que representamos a trabajadores. Y no podés hacer eso, pues está vulnerando una garantía constitucional que tiene que ver con el derecho al trabajo digno, que en los términos de la OIT y todos los órganos de control es trabajo registrado. El trabajo digno es trabajo registrado y es un derecho humano fundamental. Entonces, si hay una norma que avasalla eso, uno podría decir que no se puede aplicar retroactivamente la norma ni aún en esos casos. Después hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta, que una cosa es la aplicación inmediata de una norma de fondo y otra cosa es la aplicación inmediata de una norma procesal. Entonces me imagino que va a haber planteos respecto a la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el legislador de la ley bases trata de limitar la presunción para casos donde haya básicamente contrato de locación de servicios, facturación y todo eso. Sin embargo, también podemos argumentar, y acá ya me voy por las ramas, pero ya vuelvo, no se preocupen, que el Congreso no puede legislar sobre normas procesales, pues es una facultad no delegada de las provincias a la Nación. Me estoy yendo un poco por las ramas, volvamos un poco a los telegramas que les preparé básicamente y los argumentos más importantes para pelear en cuestión de fondo y en el intercambio telegráfico la inaplicabilidad o no vigencia, inconstitucionalidad del DNU y de la ley bases, básicamente. Entonces, en el video de 2 horas, mi planteo era simple. Primero, veamos si en el caso en concreto podemos alegar que de acuerdo al ámbito temporal de la norma, los términos del artículo 7, no se aplica. Por ejemplo, si el vínculo se había extinto antes, ahí no había duda. Sí hay dudas en los casos que acabo de decir, si el vínculo se extingue después. Después, paralelamente, como en la feria, en enero, salieron 2 acciones de clase muy importantes de la CGT y la CTA, podemos alegar que el título 4 del DNU es inaplicable en general, digamos, porque eso es una acción de clase que se aplica en todo el país. Y en ese video de 2 horas que pueden ver, explayo sobre estas 2 acciones. Subsidiariamente, si nos tocaba un juez que dice, no, jurista, esto es aplicable, no me vendas humo, esta acción es solo para Capital Federal o no se aplica en otros casos, la aplicación temporal no me convence tu argumento, había que plantear que es inconstitucional o inconvencional, primero que nada por su forma, porque el presidente se había excedido con el DNU en los términos del artículo 99, inciso 3, y subsidiariamente por el contenido, por el principio protectorio, progresividad, indemnidad, y dependiendo el artículo en particular, porque se está vulnerando un derecho constitucional determinado. Por ejemplo, si te eliminan una indemnización como, no sé, el artículo 2 de la 2523, yo puedo decir que se está vulnerando el derecho del trabajador a una protección frente al despido arbitrario en los términos 14 bis, ¿no? Entonces, desarrollé más o menos cuáles eran los derechos que se podrían llegar a estar vulnerando con el DNU, que son muy parecidos a los que se están vulnerando acá. ¿Cuál va a ser mi planteo en los términos de la ley bases para mí? Bueno, un poco de todo lo que estuvimos hablando y un poco más. Porque así como ellos tuvieron 6 meses para ir mejorando la normativa, nosotros tuvimos muchos meses para ir mejorando los argumentos. Entonces, primero que nada, yo plantearía que es inaplicable. Si la fecha de extinción fue previa, en los términos del primer párrafo del artículo 7, para mí es inaplicable, no se discute, porque el vínculo se extinguió antes, se consumió antes ese acto jurídico y esa consecuencia jurídica, entonces para mí no se aplica. Esté el juicio iniciado o no, no se aplica por el artículo 7. Subsidiariamente, en el caso que la fecha de extinción fue posterior, y ahí ya estamos en problemas, lo que deberíamos alegar es que la norma laboral tiene carácter supletorio imperativo al mismo tiempo y
alegar que el artículo 7, último párrafo, resulta aplicable. Yo creo en eso, pero estoy seguro que muchos jueces me van a decir, no, jurista, es una norma imperativa, no se aplica el artículo 7. Pero subsidiariamente también plantear que es inaplicable por la subsistencia de la condición más beneficiosa. Que si bien hay muchos autores que lo limitan, la verdad que es como quitarle todo el contenido del principio, a la técnica, a la protección. Es como aquellos autores que diferencian lo que es una cláusula operativa o programática de la Constitución Nacional. O sea, si decís que programática, básicamente decís que no sirve, o sea, que no existe, o sea, que le sacás todo el contenido de la Constitución. Bueno, acá lo mismo, le sacás todo el contenido al principio protectorio, a la subsistencia de la condición más beneficiosa que dio origen a esta disciplina. Pero bueno, sepan que con el artículo que les pasé, va a haber jueces que digan, no, pará, no subsiste la condición más beneficiosa porque el cambio viene de la ley. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y el peor de los casos sería si te toca un trabajador que empezó a trabajar después de la reforma y lo despiden después de la reforma. Desde el punto de vista de la inaplicabilidad de la norma, estás bastante complicado. En esos casos, yo lo que plantearía es la inconstitucionalidad. Primero que nada por el contenido. Y acá deberíamos ir artículo por artículo. Pero bueno, uno de los argumentos que más me gusta difundir es el principio de progresividad. Les recomiendo la lectura del fallo AT2, que lo describe este principio, pero bueno, hay juristas que me dicen, me encanta el principio de progresividad, pero es un principio que se le puede imponer al Estado, no al empleador. Es un incumplimiento del Estado ser regresivo, no del empleador. Y básicamente le quitan toda operatividad a este principio de progresividad. Así que también es un argumento que va a depender del juez que nos toque. ¿Y cuál es el reclamo subsidiario? Les dejé en el tercer link un fallo muy importante, un artículo muy importante del doctor Ackerman, que muchos lo conocen, que habla de la reparación plena. Porque nosotros si tenemos una norma que tarifa el daño, cuando ese daño se produce en la realidad, acudimos a la norma que tarifa ese daño. Pero cuando ese daño no está tarifado, tenemos que recurrir a otras herramientas como es la reparación plena. Como decía la doctora Ferreiros, el derecho es un todo y el derecho laboral desplaza la normativa del Código Civil en aquellos casos donde es especial, en aquellos casos donde beneficia al sistema, al ordenamiento, al trabajador, pero en aquellos casos donde el derecho llamado laboral no dice nada, siempre estamos recurriendo al Código Civil. ¿Qué es una obligación solidaria? ¿Qué es capacidad? Etcétera, etcétera. El derecho es un todo. Entonces, si hay un daño que excede la tarifa del 245 por un trabajador no registrado, claramente hay un daño que tiene que ser reparado. Entonces tenemos que acudir a reglas del derecho común, como sería la del 1740, la reparación plena. Pero ¿cómo nos va a complicar esto en la práctica? En derecho civil, a diferencia en las indemnizaciones tarifadas, nosotros tenemos que alegar el daño, tenemos que probar el daño y cuantificarlo de alguna forma. Entonces nosotros los laboralistas vamos a tener que trabajar mucho más en nuestras demandas. No solo por la prueba, porque presunciones como el 23 se ven reducidas, digámosle, sino que también que vamos a tener que trabajar en cuál es el daño que sufrió mi cliente por estar no registrado. Y ahí empezar a sacar argumentos de la vida real. Y no le dieron cuenta sueldo, entonces no tenía tarjeta de crédito, entonces no pudo comprar heladera, entonces, no sé, no tenía obra social, entonces tuvo que pagar los médicos, entonces no se pudo jubilar o no pudo adquirir una prestación de la seguridad social. Quiso sacar un préstamo y no se lo dieron para comprarse su auto, para comprarse su moto, para comprarse su casa y empezar a producir un montón de prueba del daño que le causó al trabajador. Y, como decía el doctor Arce hace unos minutos, para cuantificar el daño, como mínimo, pedir la 24013 y tratar de llegar al mismo resultado, pero por otras vías. ¿Cuál va a ser el problema? La incertidumbre. El juez que te toca al momento de negociar, la empresa va a decir, uy, mira, me toca un juez medio loco y capaz me da el doble que la 24013 y capaz me toca un juez que cuantifica el daño la mitad de la 24013, entonces va a haber mucha incertidumbre en el litigio. Y hablando del intercambio, antes de ver los casos rápidamente, tengan en cuenta esto del artículo 11 de la 24013, se deroga
el artículo que dice que el telegrama a la FIP es gratuito, así que también vamos a tener problemas con eso. Bueno, paso rápido a leerles, si me pasé por el tiempo me dicen y vamos a las preguntas, pero básicamente yo separo un poco la situación en lo que estaba mandando al momento del DNU, que se los dejo para que lo leen, pero básicamente hago referencia a la medida cautelar y al fallo de Cámara que suspende la aplicación del DNU. Y yendo a lo que nos ocupa, me gusta diferenciar el trabajador que inició la relación laboral antes de la entrada en vigencia de la ley de bases y después. Y básicamente mi consejo es fingir demencia en el buen sentido, hacer de cuenta que no pasó nada, hacer todo igual que antes, pero sumarle argumentos al intercambio. Entonces, al final de todo, podríamos poner algo como, y esto es algo que acabo de hacer, que lo voy a ir modificando, que es una clase que estoy preparando, pero obvio que si quieren modificarlo a su estilo, se puede hacer. A todo evento se vence en este acto y en futuros planteos judiciales se peticionará la inaplicabilidad, inconstitucionalidad y o inconvencionalidad del DNU 7023, título tanto, tantos artículos, y de la ley número tanto. No lo completé todavía porque como está por salir en el boletín oficial, no lo modifiqué. Artículos tanto a tanto, también esto agárrenlo con pinza, pues todavía no sé cuál es el número definitivo de la ley y los artículos, si bien hay un texto que está dando vueltas. Y le sumo que en los términos del artículo 7 del Código Civil y Comercial Unificado, teniendo en cuenta que las normas laborales tienen carácter ambivalente, tanto carácter imperativo como supletorio, la ley base referenciada no resulta aplicable conforme a fecha de inicio de la relación laboral. De mismo modo, teniendo en cuenta la regla de subsistencia de la condición más beneficiosa. Es un mini resumen de los argumentos que acabo de dar, básicamente. Sin perjuicio de ello, las normas referenciadas vulneran derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional, la cual consagra al trabajador como sujeto de preferente tutela. Rejusta clara la contradicción de las normas citadas con los principios y reglas propias del derecho laboral argentino, y acá empiezo a hablar principio protector, progresividad, previsión de regresividad, subsistencia de la condición más beneficiosa, principio de indemnidad, bla, 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 bla. La exposición detallada de estas condiciones normativas se llevará a cabo en el momento procesal oportuno, diciendo, bueno, después en la demanda te explico bien todo. Y ahora sí, la parte importante, porque todo esto fue un poco de argumento jurídico. De todas formas, en el presente intercambio se reclama todos los daños generados a partir de los hechos denunciados en los términos del artículo 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial Unificado, o sea, la reparación plena. Y esto sí me parece importante ponerlo para suspender la prescripción en el intercambio telegráfico y después interrumpirla en la demanda respecto a los daños causados que exceden la tarifa. Que en el caso del DNU, bueno, todo esto cito los precedentes del DNU. La diferencia entre después y antes es que le saco la parte de la condición de la subsistencia, la condición más beneficiosa, y la parte del artículo 7, como para resumir. ¿Qué es lo que no puede faltar para mí? Si quieren hacer una versión resumida, yo lo que haría es fingir demencia, hacer todo igual que antes, esperar los 30 días para intimar por 2 días por el artículo 80, intimar por el artículo 2 de la 2533, intimar por 30 días por el 132, o sea, todo igualito que antes lo haría. Si no me dejan notificar a la FIP de forma gratuita, lo haré por mail, por el protocolo electrónico, por el sistema FIP me refiero. Pero lo que sí pondría en todos los casos es, a todo evento se advierte que en este acto y en futuros planteos judiciales se peticionará la inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad del DNU tanto y de la ley bases en tales artículos. La exposición detallada de estas contradicciones normativas se llevará a cabo en el momento procesal oportuno. De todas formas, en el presente intercambio se reclama todos los daños generados a partir de los hechos denunciados en los términos del artículo 1740 y concordante del Código Civil, entre paréntesis, reparación plena. Yo creo que con mínimo poner esto, después uno puede ampliar todos los argumentos que me parecen propios en la demanda. Ahora sí, no sé si tienen preguntas, si se quedaron con dudas, pero quería darles como un gran pantallazo resumido de la forma, en el menor tiempo posible, de qué podemos plantear frente a esta reforma. Tomás, Sergio, Hay si varias quieren. preguntas que están ahí en el chat. Si te parece, las vamos respondiendo una a una. ¿Te parece? Dale. Y desde Te ya contesto. sepan que
todo esto es una creación colectiva y lo lindo de ADF y las distintas asociaciones es juntarnos para mejorar y pensar esta propuesta. Yo no soy dueño de la verdad, pero desde que salió la ley bases no paro de pensar en qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Bien, acá estoy viendo una pregunta de Danilo Iriarte. Colegas que piensan sobre la aplicación de la ley bases en los contratos. Bueno, esto es lo que más o menos hablaste vos. Entiendo que la respuesta a esta pregunta la explicó con claridad meridiana Esteban. Mm. Sí, yo creo que si me haces apostar, yo te diría que el 70% de los jueces van a aplicar la ley bases de forma inmediata a vínculos que se extinguen después de la entrada en vigencia. Pero para mí van a dar una reparación que exceda la tarifa del 245 todos. El tema es el quantum y hay jueces que son más restrictivos que otros. Por ejemplo, a mí en la cara muchos jueces me han dicho la indemnización del artículo 80 es cualquiera, o sea, es mucha plata, si hoy en día figura todo en ANSES, bla, bla, bla. Entonces, como que va a depender mucho de la discrecionalidad de los jueces, porque el daño va a estar, no me dieron el certificado, pero vos tenés que probar, o sea, el incumplimiento está, pero vos tenés que probar el daño. Y así El con tema va cada. a ser, el tema va a ser en la construcción de los planteos. Va a haber muchas pedidos de constitucionalidad, pero lo que decían, creo que se va a tener que empezar a construir como se construyó todo lo referido al sistema de ley de riesgos. Pensemos que la ley de riesgos empezó en el 96, si mal no recuerdo, y después, bueno, tuvimos los fallos de corte, pasó un tiempo hasta que tuvimos los fallos, los famosos fallos Aquino y todos los fallos de la corte. Pero creo que va a ser una construcción colectiva, por eso es importante estas charlas y el compartir con los colegas. Bueno, ahí volví a mandar los links por si acaso, con los modelos de Gracias. telegrama y las 7 horas de clase de intercambio. Ahí ya están habilitados los micrófonos, así que el que quiera hacer una pregunta se desmutea y libremente puede hacerla. Eso es agua, ¿no, Esteban? Sí, pasa, estoy en contra del plástico y a poquito estoy cambiando a vidrio. Purista ecológico. Sí, sí, los microplásticos Ahí la nos doctora atacan. Contreras quiere hacer una pregunta, Cecilia. Vamos, Cecilia. Habilitate el audio, Cecilia. Ahí abajo. Ahí estás. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfectamente, fuerte y claro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas. Quería preguntarles sobre el tema de la notificación a la FIP. Justo estoy en el tramo de ese proceso de intercambio epistolar y quería preguntarle concretamente al colega Alburquerque hasta cuándo se puede mandar notificación a la FIP, como lo hacíamos previamente, o sea, gratuitamente por Telegrama Obrero. Yo creo que eso se responde con dos partes. Una es que todavía no entró en vigencia la ley porque no se publicó en el boletín oficial. O sea que por ahora lo puedes hacer. Ahora, después está la parte administrativa. Cuando les avisen a los del correo, che, ya no lo tenés que hacer más. Capaz eso no pase. Porque se derogan tantas cosas que esto lo dice un articulito ahí metido que dice derógase del 45 al 50 y pico. Entonces capaz ni se den cuenta. Pero veremos qué pasa con los empleados del correo. Correcto. Y la última preguntita, aprovecho tu presencia estelar, te felicito y aportaste muchísimo, te sigo en YouTube también. Este, sí, te quería preguntar el tema de, el excesivo ola de despidos que hay ahora, seguramente a todos les pasa que le están entrando a los estudios bastante despedidos. Y me está pasando que en los 3 despedidos que tengo hay un ejercicio abusivo de ius variandi. Eso lo puse en la primera Telegrama Obrero. Y también senté que dejo desde ya aclarado la falta de inconstitucionalidad y convencionalidad de tanto el decreto, el DNU y de la ley bases. A pesar de que todavía no salió sancionada, yo ya, previo a todo, lo puse.
No sé si alguien más quiere responder, pero yo lo que te recomiendo es que veas este video de Lius Variandi, que dura 44 minutos, y expresa lo que decía el doctor al principio, de la importancia de la expresión suficientemente clara, de determinar la injuria, de preconstituir prueba, porque si hay juicios que se pierden son Lius Variandi mal planteados. Entonces es muy importante producir pruebas, llevar al trabajador con un testigo o con dos para que vean cuando le niegan las tareas en el distinto lugar o en distinto horario o en distinta categoría o lo que sea, pero, pero sí, o sea, hay que buscar otras injurias además de Luis Variandi si se puede. Y casi siempre encontrás. Muchas gracias. No, por favor. Tomás y Arce, si quieren contestar, también contesten, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Alguien que está levantando la mano ahí. Si te Juan querés- Manuel, dale para adelante, activate el audio. Ahí está. Ay, es que había apretado el botón, pero me tenían que aceptar. Sí, ahí justo le había dejado una pregunta en el chat. Estuve leyendo mucho en tema, a ver, para plantear el principio de progresividad de las normas a la hora de plantear la inconstitucionalidad y todas esas cuestiones, pero yo veo que, por ejemplo, en relación a la derogación de la ley 2403, el 25323, las multas y demás, entiendo que eso no es un derecho del trabajador, sino que es una multa que se le está aplicando que sí beneficia al trabajador. O sea, si pueden hacer, no sé si qué consideran ustedes en ese sentido, cómo sería un planteo, ya que eso no sé si es un derecho, sino que una multa que se le hace al empleador. Sí, yo por lo menos creo que, bueno, justo ahí lo pone, que las que están mal denominadas multas, porque en el aspecto técnico no son multas, son sino específicamente en su pureza técnica, como lo dije yo cuando comencé la disertación, de que se trata de daño punitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que son eh, mecanismos que el legislador prevé para sancionar determinadas acciones puntuales, que siempre, que como vos decís, eh, para mí eh, para mí el trabajador, sin perjuicio del planteo que hagas, mediante la aplicación del principio de progresividad, entiendo que, que no debieran aplicarte las disposiciones de la ley de bases, o por lo menos que puedas reclamarlo en subsidio mediante otra denominación, pero la sanción por el trabajo no registrado, le des el nombre que des, eh, para mí sería operativo. O sea, esa por lo menos es mi lectura. No sé si te contesté la pregunta o me fui para el otro lado. Yo creo que depende del juez. A mí lo que me gusta es que esto no lo digo yo, esto lo dice Mario Ackerman, que es como el mentor de un montonazo de jueces en el derecho laboral argentino, a mi entender. Entonces, que Ackerman te diga, mira, esto no es una multa, es una indemnización agravada, para mí tiene bastante peso, digamos, porque él entiende que la naturaleza jurídica de este instituto es reparatoria y es disuasoria en contra del empleador, pero no la cobra el Estado. Entonces no es una multa, digamos, o sea, es otra cosa. Pero es verdad que hay jueces que dicen, esto es una multa, eh, pero bueno, antes era lo mismo decirle multa o indemnización agravada. Yo en la UBA hace 12 años que enseño y siempre dije, indemnización agravada, no le digan multa. ¿Pero por qué? Porque tenía miedo de una especie de reforma y bueno, ahora yo pensé que se le iban a dar al Estado, pero ahora directamente la derogaron entera. O sea, por lo menos es más discutible la nulidad. Pero si vos sacás la indemnización tarifada, para mí no hay duda que podés reclamar una reparación plena. Eh, la complicación va a ser la prueba para mí. Vamos a tener que probar un montonazo. O sea, va a venir el cliente a verte, primera entrevista, y le decís, bueno, antes de iniciar todo, andá a este banco, a este banco, a este banco, pedí préstamos, andá a esta financiera, pedí y empezar a cuantificar el daño, no sé. Estoy hablando en voz alta, pero va a estar complicado el tema de la cuantificación. Y va a quedar medio discrecional
a cada juez y también dependiendo de la prueba que aporte. Yo creo que no me parece que debieras aportar prueba tan específica, pues se presume que un trabajador que estuvo en negro se vio naturalmente privado del goce de determinados derechos. Yo no creo que necesites tampoco ser tan específico. Acreditada la clandestinidad del vínculo, vos ya sabés que el tipo no tuvo obra social, ya sabés que el tipo no tuvo jubilación, vos ya lo sabés, me parece que el daño coadyuva a la modalidad eficiente Y pero registral. capaz un juez te pide que mandes un oficio a 3 obras sociales para ver cuánto salía la obra social durante los 20 años y así lo cuantificás. Y capaz te da mucha más plata que antes si haces eso. No la veo, yo no soy tan optimista, pero me Yo parece después de que leer el igual, fallo de la corte que dice, no acreditó que se tomó vacaciones, creo que Enrica era, la del médico, yo acreditaría todo, pero sí, obvio, va a haber jueces que digan no hace falta. igual lo que Y capaz te denieguen la prueba incluso. igual lo que vos decís, Esteban, me parece que es muy valioso en que tenemos que ser creativos, tenemos que ser prácticos, y ante lo novedoso de esta modificación tan peyorativa, creo que tenemos que pensar en formas de, de hacer, de reclamar el mismo derecho por ahí con otra denominación, pero incluso animándonos a plantearlo en términos que incluso pueden dar más de lo que nos darían las sanciones de la Ley Nacional de Empleo. Había alguien que justamente habló de plus petitio. La verdad que mientras vos lo fundes bien y tenga una verosimilitud, no vas a tener problema con eso. No me parece que estés expuesto a un plus petitio. Si bien te lo pueden plantear en la contestación de demanda, yo no creo que un juez te condene si vos razonadamente haces un planteo, después vos lo aprobás, no lo aprobás, son contingencias propias de cualquier profesor. Sí, Hago un comentario respecto de esto de si son multas, si son indemnizaciones. Hay un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que claramente habla de que estas prestaciones son indemnizaciones agravadas. Ahí el tema, fíjense en cómo se van conectando los temas. El tema que la doctora Contreras hablaba de la intimación a la FIP. Uno de los argumentos de por qué se decía, bueno, son multas, porque se decía, bueno, si lo que la finalidad o la función es resarcitoria o reparatoria, no podría sanearse con por ejemplo, si no se cumplió con la remisión de la copia FIP o si se registra que eventualmente ahí no había posibilidad de percibir. Pero si ustedes se fijan en la ley 2403, en ningún lado habla de multa, sino que todo habla de reparación. Incluso si leen textualmente el artículo 8, 9 y 10, habla que el trabajador afectado, cuando se habla de afectación, claramente se habla de daño, y cuando se habla de daño se habla de reparación. Eh, pero les recuerdo este fallo de la Suprema Corte, ahora no recuerdo los autos, pero en Buenos Aires ya la Corte dijo que son indemnizaciones agravadas. Y cuando yo publiqué mi libro, que es sobre indemnizaciones, el capítulo respecto de las leyes 2403 y 25323 tiene como título indemnizaciones, no multas, y varios me han dicho, pero ¿cómo indemnizaciones si son multas? No, claramente se entiende que son indemnizaciones, y esa es la naturaleza que creo que, o entiendo por lo menos que tiene la ley, que es resarcitoria. Y en ese sentido también eso posibilita que nosotros entendamos que la ley presumió este daño y ahora si no tenemos el daño podamos reclamar, como bien decía Esteban y Tomás, el daño que entendemos deriva de la ausencia registral o la ausencia registral, pero la diferencia es que acá vamos a tener que hacer la prueba. Eso va a ser lo que va a cambiar, porque hoy lo que tenemos es una tarifa y la ley presume este daño, ¿m? Y lo cuantifica. A diferencia de que una vez que está aprobado, una vez publicado en el boletín oficial y entrando en vigencia la ley, vamos a tener que acreditar cuál es el daño que genere esta ausencia de eficiencia registral. No sé si había alguna pregunta más. Esteban, Tomás.
¿Quieren decir algo? Yo no. ¿Vos, Esteban? No, más que nada de estar atentos y me encantó lo que dijeron de la construcción colectiva. Acá recién en el chat pusieron, ¿podría ser un abuso de derecho en en un artículo 10 del Código Civil? Y la verdad que hoy en día tenemos que ponernos creativos, digamos. Y no es argumentar esto o lo otro, es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hacer una mamushka de reclamos principales y subsidiarios. Esa es la, la moraleja para mí, que es lo que estoy preparando para mis demandas. Primero decir es inimplicable por esto, por esto, por esto, subsidiariamente es inconstitucional por esto, subsidiariamente reparación plena, esto, pum. Y bueno, van a ser demandas más largas, pero, pero no hay que jugarnos por una o la otra, porque va a haber 100 jueces y van a haber 100 criterios distintos. Pregunta si la charla queda grabada. Sí, queda grabada. Sí, queda grabada y se comparte en el canal de YouTube. Me imagino que también se va a compartir con Esteban, se va a replicar ahí, así que la van a poder ver cuantas veces quieran. La doctora Perdón, Silvia ¿puedo Quispe, preguntar algo? Hola Silvia, ¿cómo por supuesto, andás? adelante. Está bien. Buenas tardes, colegas. Una Buenas. consulta. Sé que lo mío va con la ley vieja, porque estoy tratando de enviar un telegrama y no lo puedo llegar a efectivizar, porque el empleador se niega a recibirlo. Dice que no está ahí y que no, ahí no hay nadie con ese nombre y apellido. Yo te ¿Cómo? recomiendo que veas este video que dice domicilio inexistente. No, Pero no, pero, básicamente, si, Ah, perdón, ella no es el domicilio inexistente, dice que el tipo no vive ahí. no, pero este video habla de muchas cosas. Ah, perdón, perdón. Se llama así para llamar la atención, pero habla de principios generales del intercambio telegráfico. Y lo que dice el video, así resumido, es que si es el domicilio legal de la empresa y vos lo verificás con el boletín oficial, con AFIP, está notificado y otra cosa. Entró en la Ojo con esfera de bueno, mandé conocimiento la FIP ojo, estuvo bien, Sí. ojo que el fiscal puede ser pero otro. bueno, Legal, el legal. El legal del boletín, exacto. Ahí, Ahí te Silvia, pasa te el link. recomiendo que entres al Registro Nacional de Sociedades con el cuito de la razón social. ¿Es una persona física o una jurídica, antes que nada? jurídica. Bueno, te metes al Registro Nacional de Sociedades y ahí vas a tener los domicilios de todas las sociedades de todo el país, el legal y el estatutario por lo general, y si está verificado o no. Registro Nacional de Sociedades. Ahí te copio el link en el chat y lo sacás de ahí. Ah, bueno, Es de orden, eso es bueno, público, así que ahí se los copio para que lo tengan. listo. Gracias. Entró en la esfera de conocimiento si es el domicilio y listo, terminá y hacé la demanda y metela antes de que te cambien todo, ¿eh? Ya, ya. Estoy ahí. Y si digamos, nada que ver con el hijo, ¿no? Si consigo el domicilio del hijo, nada que ver. ¿Qué sé yo? Si lo querés demandar al hijo también, demandalo, pero vos querés notificar a otra No, persona. el hijo no lo quiero demandar, pero bueno, digo, bueno, Ah, porque lo estoy demándalos buscando. a todos, después te arrepentís, no vayas a hacer cosas que. Demandalo, demandalo. No, nada, hay que hacerlo bien. Bueno, gracias. Por favor. Muchos éxitos. También a las personas físicas ahora con el Código Civil y Comercial de la Nación, no me acuerdo si era el artículo 60, que dice, habla de donde tiene sus negocios, se considera que es el domicilio. Ya te lo digo, dame un segundo. Lugar donde tiene asiento principal los negocios. Sí. Vos seguramente que tenés mucho mejor memoria que yo, te lo vas a acordar. Yo lo que hago en la práctica es si tengo duda entre 4 domicilios, le mando los 4. O sea, telegrama es gratuito para el trabajador. Al fiscal, al del boletín, al del establecimiento, al del recibo. Después me contestan de uno y me quedo con ese. Pero al principio, A ver, ¿cómo era esto? bueno. El 73 del Código Civil y Comercial de la Nación, el 73, que habla del domicilio de las personas físicas. Yo tuve un juicio contra Julia Cardigonte, Digo, ya fallecida. Esto queda grabado, así que con respeto, por favor. Que
la pude notificar diciendo que porque tenía el domicilio fiscal lo tenía en Cardigonte, en la Valle 1388, y no la podía notificar y me lo dejaron notificar así que funciona. Buenísimo. Bueno, desde ya agradecerles a las autoridades de ADF. No sé si alguien más tiene una pregunta, Sole porque ahora Mato, me ¿vos tengo que querés ir a... decir algo? Quería agradecerles a Tomás y a Esteban porque la verdad que para los noveles ha sido muy útil y bueno, van a poder aprovechar toda la información. Gracias. ¿Hay algún WhatsApp de la Comisión de Trabajo, de Derecho del Trabajo de ADF? Sí. Sergio, ¿vos tenés mail de ADF? O, espérame un segundo. Te voy Sí, a Facu. compartir. ¿Cómo? Sí, Facu, es derecho individual del trabajo, @abogadosdelfuera.org.ar y ahora comparto en el chat el link. Genial. Eh, Gracias. Gracias, Agus. Ahí está para el Bueno, que gracias a preguntaba. todos. Gracias a todos. Veo mucha gente conocida y amigos conectados. También no quería dejar de saludar, la veo a Graciela Clark, que es la directora de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Mercedes, también una amiga conectada. Gracias, Graciela, por estar. Bueno, y a todos los amigos de ADF y colegas abogados eh, que están conectados. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias de nuevo a ADF, Facundo, Agustina A y a ustedes los disertantes, por por su supuesto. tiempo, por dar este tipo de jornadas que son tan valiosas, como dijo Sole, para todos, con todos los cambios que se vienen y principalmente para los nobles, que por ahí uno no terminó de aprender y que se tiene que olvidar y arrancar con cosas nuevas. Terrible. Pero bueno, así estamos. Siempre es así, siempre es así. Pensemos que nos pasó en pandemia, que tuvimos que aprender resoluciones del ministerio, decretos, y bueno, y ahora viene una nueva época para aprender y seguir construyendo la defensa, ¿no? La defensa del trabajador o la defensa de la representación de la empresa también, porque Bueno, gente, muchísimas gracias por mi parte. nos vemos, saludos. Hasta Muchas luego. gracias para todos. Ahí Un van los abrazo. globos. Queda filmado. Chao, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao. Chau, chau.